El futbolista Vicente Reynoso, jugador del Deportivo Quiriguá de la tercera división del fútbol guatemalteco, murió anoche en un accidente vial registrado en el kilómetro 162 en la ruta al Atlántico, en Gualán, Zacapa. Según información, el futbolista viajaba rumbo a Izabal cuando un camión perdió el control y chocó contra dos vehículos. En uno de estos viajaba Reynoso. En redes sociales, seguidores del Deportivo Quiriguá manifestaron su pesar. Noche trágica para el 7. Siempre te recordaremos, Chente. Fueron algunos de los mensajes publicados. Bueno, y con esta lamentable noticia iniciamos esta jornada informativa y muchos temas para ampliar, así que vamos a darle la más cordial bienvenida a esta emisión estelar. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Hay muchas noticias, como usted ya ha escuchado, así es que vamos de inmediato a los titulares. Fiscalía contra la Corrupción solicita el retiro de inmunidad al diputado Jorge García Silva por su presunta participación en el desfalco al Insibume por 28 millones de quetzales. El pasado 2 de febrero, 4 jóvenes murieron en un accidente de tránsito contra un bus. Hoy su familia exige justicia porque señalan que el piloto quedó en libertad y continúa conduciendo. Congreso de la República aprueba ley de insolvencias, la cual busca regular procedimientos a usuarios, comercios o empresas que tengan inconvenientes con el pago de deudas. Según datos del Banco de Guatemala, en enero el país recibió 1.180 millones de dólares en remesas, lo que significó un crecimiento del 30.2% comparado con enero de 2021. Nublados, lloviznas y fuertes vientos continuarán durante el resto de la semana en todo el país. Las regiones más afectadas son el norte, la franja transversal y occidente. Varios estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos anuncian que dejarán de exigir el uso de la mascarilla en interiores ante una caída de la curva de contagios. Tenemos más información en este momento. Vamos a hablar de la Fiscalía contra la Corrupción que pide a la Corte Suprema de Justicia retirarle el derecho de antejuicio al diputado Jorge García Silva por su implicación en el desfalco de 28 millones de quetzales al Insibume. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitó este martes que se le retire la inmunidad al diputado Jorge García Silva por su supuesta participación en el caso Clima, Corrupción y Poder por un desfalco de 28 millones de quetzales al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Insibume. Según el ente investigador, la petición del retiro del derecho de antejuicio al diputado García Silva del partido Prosperidad Ciudadana es por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero. La petición de retiro de inmunidad se presentó en virtud de que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de diputado al Congreso de la República intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adjudicación de 4 licitaciones públicas y 5 compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente 28 millones de quetzales, señala el Ministerio Público. En el caso de su familia, su esposa y su hijo específicamente. Ellos no están en el tema de antejuicio, no, pero están ligados, ¿verdad? Sí, ellos están también en su debido proceso, ¿verdad? Claro, pero digamos el Ministerio Público dentro de las declaraciones o dentro de la imputación que hace a los demás señalados, lo señala a usted como el líder de ellos. Señalaron. Ajá. Qué bueno que me lo diga porque entonces voy a tener que ver qué procede ahí, ¿verdad? Porque ahí están violando mi derecho de... ¿Usted niega los señalamientos que le ha hecho el MP? Es que no estoy al tanto de eso porque yo no soy parte de eso, ¿verdad? Hace 2 semanas, la Corte Suprema de Justicia no entró a conocer una certificación de la jueza quinto penal Judith Secaida, en la que pedía que se le ordenara a la Fiscalía contra la Corrupción solicitar el retiro del derecho de antejuicio a García Silva, porque no la pidió en audiencia de primera declaración. La solicitud de este martes realizada por la Fiscalía ahora llegará a un juzgado que se inhibirá y quedará el expediente en la Corte Suprema de Justicia para analizar si da o no a trámite. Si ese fuera el caso, se nombrará a un juez pesquisidor para que dé un informe y el Pleno de Magistrados resolverá. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta.
Y el juzgado octavo penal ligó a proceso penal a Freddy Francisco López Villeda, a Ana Fernández Chamalé Ruiz y Carla Suseli Escobar Ramos por el asesinato de la ciudadana alemana Elke de Walter, crimen que ocurrió el 4 de noviembre de 2021 en la colonia La Reformita, en la zona 12. La Fiscalía contra el delito de femicidio mostró fotogramas en el que se ve una persecución al automóvil en el que viajaba Elke junto a su esposo Hans Walter. Un automóvil y una motocicleta lo siguieron. Otro movimiento inusual es que el esposo de la víctima detiene el automóvil porque las llantas tenían baja presión y fue ese momento cuando su esposa, quien viajaba en el asiento del copiloto, fue atacada. Esos recorridos y maniobras ordenó el juez octavo penal investigarlos. Y Luis Enrique Mendoza García, jefe de operaciones del ejército en el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, expuso su defensa en etapa intermedia en el juzgado de mayor riesgo C. Este martes, Mendoza García argumentó que no dio órdenes ni elaboró el Plan Victoria 82. El militar retirado aclaró que el jefe de Estado Ríos Montt fue quien pidió la elaboración de ese plan militar que tenía como base la protección de la ciudadanía y no de los subversivos. García reiteró a la jueza de mayor riesgo C, Silvia de León, que no tenía la potestad de dar órdenes y así se defendió de la sindicación que lo señala como un militar que dirigió ataques en el Triángulo Ixil. Bueno, el representante legal de la entidad Constructora Nacional Sociedad Anónima, CONASA, Jorge Alfredo Tejada Argueta, por medio del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, presentó un escrito por medio del cual recusó al juez del juzgado de mayor riesgo C, Silvia de León, a cargo del proceso denominado Libramiento de Chimaltenango. La recusación en contra de la jueza se argumentó aduciendo que Tejada Argueta tiene enemistad grave con la juzgadora, queriendo utilizar dicha causal para apartarla de este proceso penal. En el caso Libramiento de Chimaltenango, en enero pasado, se enviaron a juicio a 22 personas y el más reciente sindicado vinculado al proceso judicial fue el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Y este martes, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, capturaron a Pedro Luis Pocón, auditor de la Contraloría General de Cuentas, quien exigía 300,000 quetzales al alcalde de San Martín Jilotepec, en Chimaltenango, Bartolomé Chocó Camey, a cambio de no presentar una denuncia en su contra por supuestos hallazgos en una auditoría. La captura ocurrió en un restaurante ubicado en el kilómetro 47.5 de la ruta interamericana Zumpango-Zacatepeques, en donde Pocón había acordado que recibiría el dinero que exigía el funcionario. Según la policía, Pocón fue detenido cuando recogía una mochila negra que en el interior tenía 2 sobres de Manila que simulaban tener los 300,000 quetzales. Vamos a cambiar de tema porque el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se reunió este martes con las autoridades locales y comunitarias de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, como parte de la agenda para solucionar el conflicto territorial que ha dejado a varias personas sin vida. Los enfrentamientos recientes se han agudizado, al extremo que el pasado 18 de diciembre 13 pobladores murieron en un ataque armado ocurrido en la aldea Chiquish, en una de las zonas en disputa. Y mucha atención porque esta mañana algunas partes del territorio nacional amanecieron con bajas temperaturas. Por lo tanto, el INSIBUME informó este 8 de febrero que las condiciones climáticas se mantendrían frías en las próximas horas. Según un reporte emitido la tarde de este martes, en el territorio nacional se presenta abundante nubosidad con lloviznas y lluvia en Petén, Chiquimula y Alta Verapaz. Las regiones más afectadas son la norte, franja transversal del norte, occidente, Boca, Costa y Caribe. Agregaron que debido al sistema de alta presión se prevé que el viento norte aumente su velocidad hasta los 35 o 40 kilómetros por hora, siendo mayor sobre los sectores montañosos con cañones, así como bajas temperaturas sobre los lugares más altos del país. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presentó. Continuamos con otro tema. Un accidente vial dejó como saldo a 4 personas fallecidas. El hecho se registró este martes en la aldea San Simón, al ingreso del municipio de Chiseca, Alta Verapaz. Según informaron preliminarmente, las víctimas viajaban a bordo de un mototaxi o tuk-tuk que fue impactado por un camión. Los cuerpos quedaron tendidos en la cinta asfáltica. La información e imágenes fueron compartidas por Elio Nuila, colaborador en Alta Verapaz.
Y un bus de los transportes Golondrina derrapó y perdió el eje delantero en el kilómetro 189 en jurisdicción de San Felipe, en Retaluleu, lo que provocó que chocara con una camionetilla. Elementos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y reportaron a varias personas con crisis nerviosa y heridas leves, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retaluleu. Cuerpos de socorro informaron que atendieron en total a 26 personas. El piloto de la camioneta, Aníbal Ramírez, de 58 años, relató a las autoridades que un vehículo invadió su carril y por evitar la colisión perdió el control e impactó contra otro vehículo. Bueno, los percances viales no dan de verdad tregua. La vida de la familia Pirique y Vázquez cambió por completo cuando un bus extraurbano chocó contra el carro en el que viajaban 5 miembros de la familia. En esa ocasión, 4 murieron. Hoy la familia busca justicia. Andrea Domínguez viajó hasta Palín en Escuintla y nos preparó el siguiente reporte. El 2 de enero, las 14 horas con minutos, recibo la llamada yo de mi hija, donde dice: papá, todos están muertos. Mi mamá, la nena, todos. Créanme que es el grito más terrorífico que he escuchado en toda mi vida. Ese día, un bus extraurbano de transportes Flor de mi Tierra impactó de frente el vehículo en el que viajaban sus sobrinos, Vivian de 20 años, Elder de 24, Rocío de 15, así como su hija Mónica de 23 años, que recién se había graduado de abogada, y su esposa Zaida Carolina, única superviviente de ese fatal accidente y que aún está hospitalizada. El hecho se registró en el kilómetro 64, ruta de Escuintla a Santa Lucía, Cotzumalguapa. Ellos regresaban de la casa de sus abuelos en Retaluleu hacia su hogar en Palín, Escuintla. Nora, con la foto de sus hijos en brazos, testigo del accidente, recuerda cómo en un abrir y cerrar de ojos, el carro que traían atrás, conducido por su hijo, se esfumó al pasarle el bus encima. Para mí es duro poder recordar ese momento, ¿verdad? Porque lo tengo aquí, porque yo encontré el bus segundos antes, yo encontré ese bus, iba tronando, pero yo no me preocupé, ¿verdad? Porque no me preocupé. Y a los segundos, porque eso no fueron ni minutos, iba con una excesiva velocidad porque nosotros lo encontramos. Cuando yo me di cuenta de lo que había hecho, por el retrovisor vimos cómo esta persona, ¿verdad?, le tiró encima el bus a mi hijo. El luto de la familia Vázquez, Portillo y Pirique está acompañado de indignación, pues pese a que el piloto Eddie Eduardo Montúfar, de 32 años, fue detenido y sindicado de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, quedó libre. No nos dejaron ni dar testimonio, ni se terminó en ese momento la audiencia, y mientras frente a nosotros él estaba firmando su libertad, aún diciendo que no iba a declarar, se abstenía declaración, y solo firmó nada más, y luego la devolución de la licencia. Y aún así todavía tuvo el cinismo el licenciado defensor de pedir el transporte con el que fueron atropellados mis hijos. El Ministerio Público asegura que solicitaron muestras médico-forenses, pero a más de un mes del hecho, la Fiscalía de Distrito de Escuintla está pendiente del resultado del dictamen toxicológico del INASIF. El juzgado le impuso al piloto 4 medidas: arresto domiciliar, arraigo, caución económica y presentarse cada 15 días a la Fiscalía. Sin embargo, la familia se opone. Nosotros veníamos bien, nosotros ni rápido, porque mi esposo es una persona muy prudente. Él no maneja a excesiva velocidad, nosotros no estamos acostumbrados a eso, a andar loqueando en las calles, porque no solo pensamos en nosotros, sino pensamos en las demás personas que se nos puedan atravesar o algo. Entonces nosotros siempre le pedimos mucho a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a andar en las calles, pero desafortunadamente ese 2 de enero nos topamos con un asesino al volante. En medio del duelo que hoy vive esta familia, están demandando justicia
Y si bien saben que no se regresará a la vida de estos 4 jóvenes, sí se sentará un precedente, teniendo en cuenta que muchas veces los pilotos de este tipo de transportes no respetan la vida de los que llevan consigo, pero tampoco aquellos que van en otros automotores. Debería de formarse una dirección de investigación especializada de accidentes y que paguen el que tiene que pagar. Pese a este accidente y otros que marcaron enero, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei aplazó el 21 de enero por 4ª vez la fecha del seguro obligatorio del transporte de pasajeros y de carga, otorgando otros 6 meses de prórroga en medio de bloqueos en todo el país y el malestar de los transportistas que exigen que se derogue. Esta familia pide leyes más severas. Con imágenes de María José Bonilla y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Congreso de la República aprueba ley de insolvencias, la cual busca regular procedimientos para quienes tengan inconvenientes con el pago de deudas. Más información luego de la pausa. Llegó el momento de hablar de salud, y es que la pandemia del coronavirus continúa causando una morbilidad y mortalidad considerable en todo el mundo a 2 años de su aparición. Hasta el momento cada vez son más los reportes médicos que advierten que el virus puede generar problemas en el corazón. Pero según los expertos, ¿qué enfermedades cardiovasculares se pueden desarrollar a causa del COVID-19? Se lo contamos en la siguiente cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Según médicos docentes de Argentina, la infección por COVID-19 genera una afectación a distintos niveles en el organismo humano. Con el tiempo se ha descubierto que la tormenta de citoquinas que genera el cuerpo frente al virus afecta principalmente a los pulmones. Esto quiere decir que hay una afectación del desarrollo de tormentas de citoquinas, que son mecanismos de defensa que generan un fenómeno inflamatorio y llevan a complicaciones del cuadro respiratorio y a la neumonía bilateral, pero también compromete en varios casos el área cardiovascular. Cuando el virus termina de hacer su efecto, con el tiempo se ha visto que aparecen complicaciones a las 12 semanas o 3 meses. Posteriormente a esos 3 meses habría un fenómeno residual inflamatorio que podría generar eventos cardiovasculares en el futuro de ese paciente. Asimismo, en una reciente revisión de la revista Circulation, se señala que el COVID-19 se divide en 3 fases distintivas. Si en las 2 primeras no existe una mejoría del paciente, el COVID-19 puede convertirse en una enfermedad severa a crítica, con la capacidad de producir un daño en el corazón como consecuencia de una inflamación llamada miocarditis. Además, entre las afecciones cardiovasculares más frecuentes se encuentran pericarditis, derrame pericárdico, arritmias, tromboembolismo venoso, insuficiencia cardíaca e infartos. Ante esto, la OPS advierte que cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Por lo tanto, indican que la realización de chequeos periódicos es de suma importancia. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Un accidente se produjo en el kilómetro 88 de la carretera interamericana. Una motocicleta prende en llamas al momento de colisionar contra un vehículo del transporte pesado. Lamentablemente, el motorista falleció en el lugar. Por el momento, los carriles que conducen del occidente del país hacia la ciudad capital están obstruidos. Bueno, y continuamos con más en Noticiero Guatevisión, luego de las críticas por la intención del Congreso de abandonar el sistema de guatenóminas.
La anterior junta directiva justificó la decisión asegurando que se debe a aspectos técnicos por problemas de compatibilidad con el sistema del Congreso. Sin embargo, algunos jefes de bloque pidieron reconsiderar la decisión, ya que le resta transparencia a sus nóminas. Aunque la anterior junta directiva señala que la decisión se tomó a solicitud del jefe de recursos humanos por problemas de compatibilidad con el sistema del Congreso, algunos jefes y subjefes de bloque señalaron que el legislativo debe reconsiderar la decisión de abandonar Guatenóminas. De 13 funciones que cumple el sistema del Congreso llamado Delta, Guatenóminas solo es compatible con 4 según la anterior junta directiva y aseguran que esto les generó problemas para los cortes de fin de mes en los que se reportan los pagos de planillas. Guatenóminas es solamente una herramienta para pago de planillas. Eso es lo que es Guatenóminas. Pero Guatenóminas, déjeme decirle, por ejemplo, que si usted el 30 no ha hecho los pagos, cierra y después de eso ya no puede hacer ningún pago. Y ese era el problema que tenía Recursos Humanos. Cuando yo fungí como vicepresidente, yo era el encargado de llevar el listado de quienes asistían al pleno y quienes no, para hacer los descuentos. También me correspondía ver quiénes asistían a las comisiones y cuando alguien no asiste a comisiones, pues no se le pagan las dietas. Estos pagos no se pueden hacer el 30. Mientras tanto, algunos diputados señalaron que se debe reconsiderar la medida y calificaron como una mala decisión la intención de salir de Guatenóminas, con lo cual se resta transparencia a los registros del legislativo según el criterio de otros parlamentarios. Considero que es importante que el Congreso pues tome nota más en las nuevas autoridades que están tomando posesión en pues, poderlo implementar nuevamente. Vuelvo a insistir, es un tema discrecional de cada uno de las autoridades. Tengo entendido que se cumplen con otros entes de fiscalización. Muy mala decisión. El ejemplo lo debe dar el organismo legislativo. Tal el caso de la Universidad de San Carlos. Cuando han venido aquí les hemos solicitado que por favor suban toda su información en Guatenóminas, en Guaticompras, en Sicoin, porque son fondos del Estado que reciben. No podemos entonces exigir a otras entidades si no cumplimos nosotros. Hay que cumplir para garantizar la transparencia del movimiento administrativo que se realiza aquí. Así que yo esperaría que se corrija eso y que este alto organismo dé el ejemplo. La anterior junta directiva difiere de los cuestionamientos de transparencia. Cualquier ciudadano puede entrar a acceso a la información y ahí va a ver todos los pagos que se han hecho. No era algo contrario a la transparencia y rendición de cuentas, no. Creo que eso ya pasó a la historia y creo que todos debemos de estar sujetos a la rendición de cuentas. Lo que se buscaba era que fuera una herramienta adecuada. Algunas asociaciones sociales y entidades de fiscalización analizan accionar legalmente contra el Congreso por esta decisión, ya que la Ley Orgánica del Presupuesto regula que los organismos del Estado deben estar en Guatenóminas. Con imágenes de María René Gaitán y Byron García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Congreso de la República aprobó hace minutos la Ley de Insolvencias, la cual busca regular procedimientos a usuarios, comercios o empresas que tengan inconvenientes con el pago de deudas. Los detalles se los tiene Henry Montenegro desde la sede legislativa. Henry, te saludamos. Buenas noches. Alberto, muy buena noche, qué gusto saludarte. Y es que esta noche en el Congreso de la República se aprobó una ley denominada Ley de Insolvencias, con la cual las personas individuales, así como también pequeños comerciantes y empresarios, de alguna manera podrían hacer una renegociación de las deudas que tengan con los bancos, esto derivado de algún tipo de situación en la cual se les complique el poder hacer efectivo los pagos y puedan estar sometidos a la quiebra o a alguna situación de este tipo, y por lo cual se reguló este marco jurídico con el cual se puede regular mediante el recorte de plazos o en este caso también la forma en la cual se llevará a cabo el procedimiento para el cual de alguna forma no se permita o no se establezca el que los bienes activos del comerciante o de la persona individual sean embargados, sino que se tiene que contemplar de mutuo acuerdo cómo se llevará a cabo el pago, en este caso de algún tipo de deuda que se tenga según lo establecido en esta ley que fue aprobada esta noche en el Congreso
Congreso de la República. También en este caso se crea un registro, el cual estará bajo tutela del Ministerio de Economía y el cual tendrá a su cargo llevar a cabo estos procedimientos. Es lo que regula a grandes rasgos esta ley, que contempla un total de 153 artículos y que con el apoyo de 103 diputados se ha aprobado esta noche en el Congreso de la República. Con imágenes de Byron García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Muchísimas gracias, Henry, por este contacto. Seguiremos atentos a los debates que se estén registrando en el transcurso de la semana en el Congreso de la República. Mientras tanto, nos vamos a otra pausa. Al regreso tenemos información internacional. Esposo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris es evacuado tras amenaza de bomba. Ya volvemos. Bueno, y a esta hora tenemos nuestro segmento de tecnología y el tema de hoy, los cargadores, importantes por supuesto. Vamos a ver. Nuestras tiendas son espacios para rodearte de tecnología. Si no nos conoces, visítanos. Y si ya tenías tiempo de no venir, date un colazo. Tenemos 30 tiendas llenas de tecnología en todo el país. Nos encanta rodearte con tecnología en nuestras tiendas. Así es, Linky. Muchas veces nos olvidamos de cargar nuestros dispositivos y no contamos con el cargador en ese preciso momento. Por eso en Intelab encontrarás diferentes opciones que puedes utilizar para no quedarte sin energía en tus dispositivos. Bienvenidos a Linky Tips. Linky Linky. UPS. Este dispositivo es indispensable tanto en el hogar como en la oficina. Con el UPS puedes proteger de cualquier interrupción eléctrica o sobrecarga tu computadora, accesorios, equipo de audio y video, brindando un tiempo extra para guardar cualquier información importante que estés realizando con un suministro puro y estable de energía de la batería. Cargadores. Encontrarás una amplia variedad de cargadores para que puedas conectar tus dispositivos en cualquier lugar. Un claro ejemplo de esto son los cargadores de batería externos que te brindan una máxima productividad a donde quiera que vayas y es compatible con la mayoría de dispositivos. Si te encuentras de viaje por carretera, también tendrás distintas opciones de cargadores para que puedas darle carga a dispositivos como tablets y smartphones, conectándolos a tu vehículo. Recuerda que la elección final es la que más se adecue al uso que le darás a cada dispositivo. No olvides visitar cualquiera de las tiendas Intelab, en donde encontrarás todo lo necesario para ti. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips, gracias a Intelab. Nuestras tiendas son espacios para rodearte de tecnología. Si no nos conoces, visítanos. Y si ya tenías tiempo de no venir, date un colazo. Tenemos 30 tiendas llenas de tecnología en todo el país. Nos encanta rodearte con tecnología en nuestras tiendas. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. Iniciamos en el sur del continente porque el número de fallecidos por un deslizamiento de tierra causado por las lluvias que afectan a la ciudad colombiana de Pereira ascendió a 14 personas, según informaron las autoridades. La tragedia ocurrió la madrugada de este martes debido al aguacero que ocasionó un deslizamiento que arrasó con varias viviendas. Los lugareños aseguraron a medios locales que varios hogares fueron sepultados por el desprendimiento de un talud y algunas construcciones se fueron arrastradas hacia un río. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó en Twitter lo sucedido. Bueno, esta noticia es muy delicada. La desesperación de cientos de migrantes varados en el sur de México ha provocado que los traficantes de personas encuentren maneras más discretas, aunque también más inseguras, de movilizarlos hacia la frontera con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración mexicano rescató durante el primer mes del 2022 a más de 16,000 personas extranjeras que transitaban en las carreteras del país latinoamericano de manera irregular.
Esto significa un aumento de casi el 78% respecto del mismo periodo del año anterior. Lo preocupante es que ahora son trasladados no solamente en tráilers, sino también en vehículos, en caravana, motocicletas e incluso en camiones y ambulancias clonadas. Los migrantes que viajan de esa manera se enfrentan a numerosos peligros, como el caso del accidente de un tráiler que dejó 56 muertos en Chiapas en diciembre pasado. Y una amenaza de bomba durante un evento al que asistió el esposo de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Douglas Emhoff, tuvo que ser evacuado de un colegio público en Washington, donde participó de las conmemoraciones por el mes de la historia afroamericana. Funcionarios explicaron que el segundo caballero fue sacado del lugar por sus escoltas, mientras que los niños fueron evacuados. Aún se desconocen detalles de la naturaleza de la amenaza. La vocera de Emhoff, Kathy Peters, confirmó que el servicio secreto fue puesto al tanto de la amenaza de seguridad. Bueno, y siempre en Estados Unidos, la justicia de ese país condenó este martes al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez a cadena perpetua por los delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas. El Tribunal del Sur de Nueva York, que lo declaró culpable en marzo del 2021, lo obliga además a pagar $151 millones de multa tras encontrarlo responsable de traficar 5.000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. El jurado lo condenó por conspirar con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía estadounidense ha insistido en que Honduras es un narcoestado y que Juan Orlando Hernández, los exmandatarios Porfirio Lobo y Manuel Zelaya y otros altos responsables políticos y de seguridad han aceptado sobornos a cambio de proteger y facilitar el contrabando de drogas en Honduras. Y ya le adelantábamos en los titulares que varios estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos anunciaron que dejarán de exigir el uso de mascarillas. Se espera que la medida aplique en interiores y colegios ante una caída de los casos de coronavirus. Adiós a la mascarilla en algunos estados de Estados Unidos. Varios gobernadores demócratas anunciaron que dejarán de exigir el uso de cubrebocas en interiores y colegios ante una caída de los casos de COVID-19. Estados como California, Nueva Jersey y Connecticut establecieron distintos plazos en las próximas semanas para que ya no sea necesario el tapabocas. Delaware y Oregon, en tanto, anticiparon que esta restricción se levantará hasta el 31 de marzo. Por otro lado, en Nueva York, que fue epicentro de la pandemia en la primavera boreal de 2020, las autoridades no han anunciado ningún plan para que la mascarilla deje de ser obligatoria. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, aún recomiendan que las personas vacunadas lleven mascarilla en interiores si están en una zona de alta transmisión, como aviones, autobuses y trenes, así como en estaciones o aeropuertos. Sin embargo, los gobiernos estatales tienen la facultad de establecer sus propias normativas sanitarias. El uso del cubrebocas se volvió un tema de debate político en el país, con gobernadores demócratas decretando su obligatoriedad y autoridades republicanas de estados como Texas o Florida rechazando la medida. Más de 900,000 personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos, que atraviesa por un descenso de los contagios. El país registra diariamente unos 73,000 casos frente a 800,000 de principios de enero, mientras que la cifra de fallecidos se sitúa en torno a los 2,300 diarios según datos oficiales. Un taxista muere en un ataque armado en la colonia La Florida, en la zona 19. Según autoridades, se presume que fue por el cobro de extorsión. Ya regresamos con este y otros temas. Llegó el momento de dar paso a nuestro segmento de Guate Reporta, donde usted es el protagonista. Todo esto cuando nos manda sus mensajes a través del WhatsApp, el número 4003-3859. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta.
Bueno, en este momento le vamos a presentar algunas opiniones que nos han enviado nuestros televidentes. El primer mensaje es de Clemencia y dice lo siguiente: las panaderías no sabemos qué hacer. En menos de un año la harina subió a 96 quetzales, la manteca está a 200, la levadura a 425 y el azúcar ni se diga. Bueno, Ana Virginia también nos envió el siguiente mensaje. Dice, ¿cómo es posible que sigan pasando tantos accidentes? Muchos choferes de buses son imprudentes y las autoridades no hacen nada. Y para finalizar, le tenemos este mensaje que dice así: denuncio el pésimo servicio que prestan en el hospital de Amatitlán. En el área de rayos X el encargado es muy abusivo y con los pacientes y con las enfermeras. Es lo que dicen nuestros televidentes. Por otra parte, Diego Rodríguez se reportó de la colonia Carabanchel en la zona 11 de la ciudad capital. Nuestro televidente denunció que en la 14 Avenida y 10ª Calle hay una fábrica que genera una fuerte contaminación causada por el humo que desechan en el inmueble, situación que afecta a los vecinos a toda hora del día. Ese fue el reporte que recibimos. Bueno, mire, ahora vamos a dar paso al reporte que nos envió la emprendedora Gladys Molina desde Asunción, Mita, Jutiapa. Veamos. Soy Gladys Molina, originaria de Asunción, Mita, Jutiapa. Recibí capacitaciones en la cual aprendí a hacer jabón para lavar trastos, para lavar ropa, desinfectante, cloro, canastas artesanales. Tengo un hijo especial y en la cual pues creamos junto con mi esposo artesanía y generamos ingreso a nuestro hogar. Invito a todas las mujeres guatemaltecas a que sean emprendedoras. Agradezco a Guatevisión esta entrevista. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Pasamos a otro tema. Esta mañana se registró un ataque armado en contra de un taxista en la colonia La Florida, en la zona 19 de Misco. Según autoridades, se trata del cobro de extorsión a los taxistas, que se ha vuelto muy común en ese sector. El tema de las extorsiones en el territorio nacional sigue dando de qué hablar. Esta mañana se registró un ataque armado en la 13 Avenida 4-75, zona 19, colonia La Florida, donde presuntos sicarios le dispararon a un piloto de taxi identificado como Óscar Humberto Gutiérrez Sandoval, de 55 años. Vecinos del sector mencionan que el temor que viven los pilotos de taxi, mototaxi y otros medios de transporte en el sector es recurrente. Además, los dueños de diferentes locales también temen por el cobro de extorsiones, como también por los ataques a taxistas que se parquean frente a los locales. Pues como todos nos arriesgamos acá, ¿verdad? Todos, la verdad, porque ellos se vienen a parquear acá, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que no, ¿verdad? Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil dan como resultado que el ataque se produjo por parte de extorsionistas quienes llevaban algún tiempo amenazando a los pilotos de las unidades de transporte en la Florida. Vecinos piden a las autoridades que haya vigilancia de manera constante para la seguridad del área. Pues lo que pediría que pusieran un poquito más de cámaras, ¿verdad? Y más de vigilancia. Eso sería bueno. Según Argueta, durante el día se mantienen agentes de la policía rondando las diferentes cuadras, pero menciona que muchas veces los mismos sicarios se les han ingeniado para lograr su objetivo. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Aéreas creen que Guatemala sin duda es un lugar con grandes destinos turísticos, pero consideran que hace falta promoción del país a nivel internacional. Con eso volvemos. A esta hora pasamos a temas económicos, donde le comentamos cómo desde el inicio de la pandemia se ha llegado a niveles históricos con las remesas y enero del 2022 no fue la excepción. Además, aunque las líneas aéreas han logrado tener el 70% de ocupación, consideran que trabajar en la promoción del país como un lugar seguro y poner atención en la infraestructura del aeropuerto podrían ser detalles que aumentarían la llegada de turistas extranjeros. Esto nos lo amplía Paula Osaeta. Porque llegó el momento de que hablemos de dinero.
María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Les cuento que según datos del Banco de Guatemala, en enero, Guatemala recibió 1.180 millones de dólares en transferencias realizadas por connacionales en el extranjero, cifra que supera en 273.9 millones de dólares a la de enero del 2020, cuando ingresaron 906 millones. Esa variación significó una tasa de crecimiento del 30.2% y en promedio cada día del mes entraron 38 millones de dólares. El Banguat oficializó que las remesas en el 2021 representaron 17.8 como porcentaje del Producto Interno Bruto y el indicador es mayor al 14.6% del 2020, periodos en los cuales se presentaron los efectos de la pandemia a escala global. El año pasado se percibieron 15.295 millones de dólares en divisas por remesas, lo que significó un crecimiento del 34.9%, que representó 3.955 millones más. Y cambiando de tema, las líneas aéreas continúan enfrentándose a retos luego de la crisis que la pandemia les generó. Y aunque la ocupación de los vuelos es alta por temporadas, consideran que una buena promoción del país en el extranjero podría apoyarlos para que más extranjeros quieran viajar al país. Según datos de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, actualmente la mayoría de los vuelos van con un 70% de ocupación. Sin embargo, consideran que hay aspectos importantes que se deben aprovechar para poder incrementar la llegada de más turistas al país. Uno de nuestros asociados desde Estados Unidos nos ha manifestado que ha observado un buen incremento en el mercado del segmento de bodas, una buena opción que está creciendo en Guatemala, y algo muy interesante sigue siendo la demanda de carga, especialmente hacia Los Ángeles. Otra empresa desde México, en cambio, nos indica que no ha visto que se active el mercado de viajeros de negocios todavía. Guatemala sin duda es un lugar con grandes destinos turísticos, pero consideran que hace falta promoción de este país a nivel internacional. Uno de los puntos importantes a revisar son los requisitos de ingreso por COVID-19 comparados con otros países que no tienen ya restricciones en este momento, ¿verdad? Así como, por supuesto, más promoción de país como destino seguro, tanto en temas de pandemia como en seguridad en general. Al menos en México, nos dice uno de nuestros asociados que opera esa ruta, se sabe que hay muy poca promoción de Guatemala. Como lo indiqué también con anterioridad y viendo que hay potencial, apostar más por promocionar Guatemala como destino de bodas. En ese caso específicamente están viniendo personas provenientes de Boston, Atlanta y Nueva York para bodas de destino. Entre los principales retos que se tienen está la infraestructura y el presupuesto del aeropuerto, así como las actividades que afectan la imagen del país, como las manifestaciones o los bloqueos. Rodas considera que una excelente oportunidad para el país es su punto estratégico de ubicación, pues si se contara con la infraestructura adecuada, nos podríamos convertir incluso en un hub. Según la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, hay leyes que hay que mejorar y han ofrecido apoyo directo a Aeronáutica Civil para mejorar la situación, no solo de la infraestructura, sino que en los procesos de ingreso y egreso en áreas de migración y de la SAT. Veremos qué pasa. Recuerde que mañana regreso con más información económica en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Bueno, para nuestro segmento cultural le contamos sobre el último lanzamiento del cantautor guatemalteco Arodi, ganador del Grammy Latino 2021 en la categoría de Mejor Álbum Cristiano. Así es, María Luisa, se trata del tema titulado Quiero ser tu amigo, con el que el intérprete se inspiró en los sonidos de la música country para motivar al público a acercarse a Dios. Quiero caminar contigo, Dios. El cantautor guatemalteco Arodi, ganador del premio Grammy Latino 2021 en la categoría de Mejor Álbum Cristiano, presentó recientemente su último sencillo titulado Quiero ser tu amigo, con el que invita a su público a tener una relación con Dios. Traigo a colación algunos personajes que en la Biblia se menciona que caminaron con Dios y que fueron amigos de Dios, como Enoc y como Abraham. Y luego de nuevo menciono otros personajes ya de esta era,
que influenciaron mucho a nuestra sociedad en las últimas décadas, como Luis Palau. La idea, pues, es animar a los oyentes a que este año puedan entablar una amistad significativa con Dios, la cual es posible, ¿verdad? Para el sonido de su canción, el guatemalteco asegura que se ha inspirado en un popular género de música estadounidense. Nos dimos cuenta que podía funcionar muy bien con una influencia de country, ¿verdad? Y entonces, al final, pues tuvimos, aunque no es un country, ¿cómo decirte? Tradicional, sino ya más con una textura más moderna, ¿verdad? Entonces creo que va por ahí, por country pop o pop country, ¿verdad? Una cosa así. Arodi agrega que ya se encuentra trabajando en su próximo material discográfico, el cual espera lanzar en junio, justo a tiempo para aspirar a una nueva nominación. Ya estamos en el nuevo álbum trabajando, ya solo nos falta una canción para maquetear y la verdad estoy muy contento con lo que se viene. Vienen canciones un poco más elaboradas a nivel de producción. Quiero ser tu amigo de Arodi ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, mientras que el videoclip ya puede verse en YouTube. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Quiero ser tu amigo. Bueno, María Luisa, llegó el momento de despedirnos de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su fiel sintonía. Así es, recordándole, mañana estamos de regreso con más información. Bueno, y nos despedimos con una información muy importante de espectáculos. Más de $158,000 fueron recaudados con la subasta de recuerdos de la banda británica The Beatles en formato de NFT, piezas digitales certificadas que están revolucionando el mercado del arte. La pieza central de la subasta, la versión de los apuntes manuscritos del clásico Hey Jude, concedida por el hijo del difunto músico John Lennon, superó las expectativas y fue vendida por $76,800. Parte del dinero recaudado en la subasta irá a la fundación benéfica creada por Julian Lennon, y será destinado a planes para capturar el CO2 atmosférico con el fin de frenar el calentamiento global. Que tengan todos una excelente noche. You'll be